están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando una edición más de este especial Congreso Futuro, llevando a ustedes parte de lo que han sido las exposiciones que más de 700 científicos han ofrecido en este encuentro con la ciencia y el conocimiento, el más importante de nuestro país y uno de los más destacados a nivel internacional, y que nació en el año 2011 en la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Urresti, Juan Antonio Coloma, y que cuenta con la colaboración de científicos nacionales, la Academia Chilena de Ciencias, las universidades, el mundo político, público, privado, la sociedad civil y mucho más, por supuesto, de los científicos que han participado en este encuentro. Me voy a trasladar hasta las regiones. Sí, estamos en los portales de diversas comunas de nuestro país, también en la región metropolitana. Queremos que la ciencia y el conocimiento llegue a toda la ciudadanía de manera gratuita. Por eso los invitamos a que nos sigan en los portales y las plataformas de diversas municipalidades a través de Congreso Futuro en tu Comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. No se lo pueden perder. Y mi invitación ahora es a que ingresen a www.congresofuturo.cl. Pueden revisar las más de 700 exposiciones que tenemos para ustedes sobre materias importantes como ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro. Tenemos una invitada muy especial. Vivimos a esta hora entonces los futuros posibles en este especial Congreso Futuro. Comenzamos este capítulo de este especial Congreso Futuro con una invitada que tuvimos en el Congreso Futuro 2019. Ella es Bárbara Poblete, doctora en Informática y Comunicación Digital de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, pero también es profesora asociada del Departamento de Computación de la Universidad de Chile y también investigadora del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos. Estuvo en 2019 con su exposición La Web Social, los riesgos de la hiperconectividad. Bárbara, ¿cómo estás tú? Muy bien, Jessica. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos en este especial de Congreso Futuro. Queremos saber cómo ha sido esta experiencia para ti de confinamiento en este periodo de COVID-19. ¿Cómo ha sido para ti? Ha sido como que me ha cambiado mi perspectiva del mundo. O sea, de verdad ha sido una experiencia donde he pasado por muchas cosas, como, yo creo que como todo, o sea, altos y bajos. Uno está como, la incertidumbre es una incertidumbre que no hemos tenido antes, que de verdad es difícil para algunos. Para mí ha sido difícil como adaptarme a la nueva situación. También he pasado por el tema de estar trabajando en mi casa con mis hijos pequeños y estarles ayudando con sus clases online, y al ¿Cuánto mismo tienes? tiempo tratar de hacer... Tengo dos hijos pequeños ¿Ya? ¿De cuánto? y ellos tienen 8 y 11 años. Por suerte no son tan chicos, pueden estar un ratito solos y hacer sus cosas y ver tele y todo eso. Pero, por ejemplo, el tema de los cursos, de hacerles clases online, es algo que uno nunca había pensado, como que en pandemia esto iba a ser una de las cosas prioritarias en la casa, o sea, que Claro. los niños estén conectados, que aprendan, y uno asume el rol de profesor también, que es algo que yo no había, no había hecho. Y todo eso al mismo tiempo de estar como migrando todo mi trabajo a un formato online. O sea, yo hago clases en la universidad, entonces ha sido traspasar todos los cursos. En general, muchos profes lo que han hecho ha sido dictar sus clases a la misma hora por Zoom, así como lo estamos haciendo ahora. Yo no puedo porque yo a esa hora estoy en clase con mis hijos, entonces yo tengo que grabar todas mis clases. Entonces la grabo en la mañana muy temprano o en la noche, entonces como doble de coordinación así. Tú trabajas, eres investigadora del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. ¿Cómo ha sido la experiencia en materia laboral para ti? ¿Esto te ha cambiado? ¿Ha evolucionado? ¿Cómo lo has visto tú? Mira, como yo trabajo en computación, yo por suerte puedo hacer todo de manera remota.
lo que ha significado para nosotros ha sido un poco cambio en el foco de las cosas que estamos haciendo. O sea, nos hemos enfocado, yo trabajo en el Instituto Milenio, Fundamento de los Datos, donde nuestro foco es estudiar los datos como un objeto científico. También soy académica en el Departamento de Computación de la Universidad de Chile. Entonces, básicamente hemos estado enfocados a tratar de mejorar el tema de la transparencia de los datos del COVID, a ver qué tipos de análisis se puede hacer, a mejorar mucho el tema de la comunicación del riesgo. Yo me he dedicado mucho al tema de la difusión científica, o sea, he tenido mucha demanda, por ejemplo, para estar en programas de televisión, en programas de radio, hablando de trazabilidad, hablando de por qué necesitamos datos transparentes, por qué es importante para combatir la desinformación que toda la ciudadanía tenga acceso a datos de buena calidad. A partir de eso, de lo que tú hablas de los datos, ¿qué es lo que han hablado los datos? ¿Qué es lo que han arrojado en materia de COVID? Y en materia también vinculante a la información que la ciudadanía ha recibido y en realidad que es media escéptica con respecto a los datos que se nos han entregado. No ha sido simple, o sea, hemos pasado por distintos periodos con los datos. Yo te diría que ahora hay como un acceso bastante mejor a los datos que en un comienzo. Se puede entender más o menos qué está pasando en ciertas comunas, como pueden mirar a grano más fino qué es lo que va pasando, porque Chile es un país muy diverso, es grande, o sea, es largo, entonces no es lo mismo la región metropolitana que lo que está pasando en otros lados. A mí un tema que me ha llamado la atención, que yo creo que debería haber sido más fuerte en este análisis, es mirar la experiencia de los países que van más adelantados que nosotros en la pandemia. En el fondo, como experta como en mirar patrones, yo veo que hay patrones que se repiten y que luego nosotros caemos en lo mismo y repetimos lo mismo. Entonces me encantaría que pudiéramos usar esta información para mejorar la toma de decisiones. ¿Existe un ejemplo? Por ejemplo, ahora lo que está pasando con los desconfinamientos en los países donde no tienen las condiciones mínimas, donde todavía las tasas de positividad son altas, en Estados Unidos o lo que pasó en Israel, en distintos lados, que empieza o mandar los niños al colegio, cuando todavía hay altas tasas de transmisión, que lo que se ha visto es que básicamente termina en que un rebrote gigante y muchas veces terminan peor que lo que estaban antes. Exactamente. Entonces, este tipo de cosas, yo creo que básicamente lo que hacen es ayudarnos a predecir cómo va a ser la trayectoria de nosotros si es que seguimos los mismos pasos. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar para mitigarlo? ¿Cuáles son las cosas que realmente necesitamos hacer para poder seguir funcionando como país, tratando de evitar estos mismos problemas? Yo entiendo que las decisiones no son binarias, no son cosas súper fáciles, pero sí creo que hay que tomar en cuenta la suerte que tenemos de ir atrás de los otros países. No somos los que estamos descubriendo las cosas por primera vez, sino que las podemos mirar, qué es lo que ya ha pasado. Una de las cosas que tú haces es analizar los datos de lo que ocurre en las redes sociales, ¿cierto? Tu línea de investigación apunta hacia los desastres. Podríamos considerar que el COVID es una pandemia, pero también puede ser un desastre, y el estallido social también ha significado una suerte de conflicto social. Eso se ha reflejado a través de las redes sociales, como tú has analizado esos datos para darle solución o darle desarrollo o que estos datos hablen por sí mismos. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos, siempre estamos mirando las redes sociales, principalmente miramos Twitter, pero Twitter lo miramos porque tenemos facilidad de acceso a esa información. La gente de Twitter provee herramientas para que los programadores y los científicos nos podamos conectar y descargar los mensajes que publica la gente que son públicos. Ya los privados no los podemos ver. En Facebook es muy difícil, en Instagram también, entonces estamos un poco restringidos a esta red social y estamos siempre mirándola. Entonces eso significa que estamos siempre descargando mensajes de distintos temas de conversación que van apareciendo. Por ejemplo, tenemos un sismógrafo social que te dice cuándo está temblando. Y eso básicamente lo que hace es escuchar cuando la gente dice terremoto, temblor, se está moviendo todo o cosas así, lo detectamos
y eso lo tenemos en una página web que se llama tuicali.cl, y tú puedes ver, y es igual que un sismógrafo, aparece como la señal y de repente explota, y todo eso está basado en los mensajes de las personas. Y esos Entonces, mensajes pueden hablar de acuerdo a la intensidad que siente y darle una intensidad propia, darle una intensidad social, por así decirlo. exactamente, de hecho tenemos como un estimador de la intensidad. Podemos estimar la intensidad Mercalli, que es una escala como de intensidad de qué tanto se asustan las personas. Eso lo podemos estimar usando Twitter y lo podemos estimar bastante bien. Entonces nos hemos dedicado un poco al tema de ver cómo usando las redes sociales, que es un recurso muy barato y es muy instantáneo, podemos generar esta información súper útil que antes nos demorábamos muchos días o incluso días y era costoso hacerlo, como saber cuántos daños produjo un terremoto. Es Entonces decir, hemos hecho eso. podríamos decir que nosotros, a través de las redes sociales, somos sensores. Y en materia, por ejemplo, ¿se puede sacar una estimación de la gravedad de la situación, por ejemplo, a raíz del estallido social o a raíz del COVID? Sí, de todas maneras. O sea, para nosotros estos son, igual que un terremoto, es otro tipo de desastre. Cuando se produjo el estallido social lo empezamos a mirar con harto cuidado porque nos mencionaron como la teoría que estaba barajándose en ese momento las autoridades, que era como influencia extranjera en el estallido social. Entonces empezamos a mirar toda esa información y a estudiar cómo eran las dinámicas de las conversaciones para ver si es que había posible influencia extranjera. A nosotros nos apareció como que no, como que la conversación era bastante orgánica, o sea, eso significa que surge como surgen otras conversaciones que son naturales, surgen de distintas partes en la red, muchos agentes diferentes, diversos, y se generan conversaciones que se ven naturales de los distintos temas. Lo que observamos en el estallido social, por ejemplo, era alta polarización, en el fondo, en que hay como extremos ideológicos en la conversación y están como muy activos, ¿ya? Y las voces que están como en la graduación de entre medio se disminuyen mucho. Entonces, básicamente tú escuchas los extremos. En el coronavirus nos ha pasado que se ha pasado ahora a ser el tema central de todas las conversaciones. O sea, es casi el monotema ahora, es el único tema del que están hablando todas las personas en las redes sociales, y podemos ver distintas cosas, o sea, cómo se da la comunicación de riesgo. Cuando saca un comunicado la autoridad, cómo se recibe. Es el tipo de cosas que estamos tratando de estudiar. ¿Qué formas de comunicar son más efectivas? ¿Cómo se da como este pimponeo entre lo que dice la autoridad, el mensaje que les gustaría transmitir y cuál es la reacción de la sociedad? Porque es como una lupa para mirar la sociedad. ¿Y se ha sacado alguna reflexión acerca de este análisis de datos entre lo que dice la autoridad y lo que en realidad la gente cree o la gente recibe esta comunicación? Lo que hemos podido observar son cosas bien preliminares, pero hemos visto efectos muy concretos entre ciertos mensajes que comunicacionalmente no han sido tan buenos en transmitir riesgo. Está el típico ejemplo de puede salir a tomarse un café con su amigo, una cerveza con los amigos, y después y que eso genere mucha actividad en la red social, y luego tú lo ves reflejado en la tasa de contagio que se da las 2 semanas después. Entonces tú puedes ver un efecto directo entre el mensaje comunicacional y luego cómo se da la curva de los contagios. Entonces esas cosas hemos observado. Hemos observado también cuáles han sido los temas que han sido muy polémicos. Ese tema fue muy polémico, o sea, en el sentido de que genera mucha conversación y la conversación está como con bastante animosidad, ¿sí? ¿Existe en las redes sociales este efecto como dominó, que alguien dice algo y hay mucha reacción sobre eso? ¿Son tan reales los datos que tú puedes extraer de la red social o también tienen una suerte de influencia por parte de algunas personas que tienen como o mayor conocimiento, o tienen mayor cantidad de seguidores? Hay de todo, o sea, en las redes sociales hay de todo. Se ha vuelto como un campo fértil para la manipulación de información. Hemos visto que ha surgido el fenómeno de la desinformación, de las fake news, noticias falsas, y eso es porque las redes sociales se prestan para eso. O sea, tú puedes tener un mensaje y ser muy eficiente propagándolo, y tu mensaje no tiene por qué ser cierto. No hay nadie
como revisando o editando ese contenido para decir, ok, solo los mensajes que son verdaderos vamos a dejar que se publiquen. ¿Y Entonces, cómo cualquier pueden persona... extraer, y cómo se puede extraer desde ahí, por ejemplo, el dato con el que tú trabajas, de que sea, no esté manipulado, de que sea real, que sea transparente? Usamos varias técnicas, pero por ejemplo, en el tema de los sismos, lo que hacemos es basarnos en que, como en sabiduría de las masas, que mucha gente diga algo al mismo tiempo, de distintos puntos, cuentas distintas y que estén en distintos lugares. Entonces, hay ciertos fenómenos que son como difíciles de simular de manera artificial o de influir. Pero, por ejemplo, hemos observado que hay, también hacemos estudios de noticias falsas, entonces hemos observado cómo cierto contenido falso se inserta en la red social y luego se propaga por los mismos agentes y llega súper lejos. Y luego tú ves como el desmentido y el desmentido no viaja tanto. Entonces, básicamente ahí no podemos filtrar qué es bueno y qué es malo. Tenemos como técnicas para mejorar cómo se desempeña nuestro sistema. O sea, tengo técnicas para poder ajustar mi detector de sismos y que funcione mejor, pero no necesariamente para filtrar el contenido que es verdadero o no. Entonces ahí depende mucho de cada persona, de pensar antes de propagar la información que le llega. Los datos hablan por sí mismos y eso lo sabemos cuando en realidad la gente interpreta datos, es mejor que ellos digan lo que tienen que decir. En materia de datos, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta tu trabajo, pero también hacia dónde apunta lo que viene? ¿Cómo podemos resolver nuestro día a día gracias a los datos? Yo pienso que, bueno, lo he dicho cada vez que me han preguntado, que pienso que los datos van a pasar a ser parte de nuestra cultura general, o sea, poder interpretar datos como estos gráficos que nos muestran ahora en las conferencias de prensa y todo eso, va a tener que pasar a ser parte de como el currículum educacional de Chile y del mundo, o sea, de cierta manera vamos a tener que ser todos capaces de reflexionar sobre los datos que nos están dando, sobre la información que nos están dando y tomar nuestras decisiones, porque hemos visto que muchas veces es muy importante el autocuidado, sobre todo en tiempos de pandemia, y no necesariamente las, las decisiones que nos digan, no sé, la autoridad quizás después más adelante van a cambiar, entonces uno tiene que ser capaz de entender qué es lo que voy a hacer yo. No necesariamente voy a hacer todo lo que me estén diciendo, sino que tengo que saber ponderar distintos factores para poder tomar la mejor decisión para mi familia. ¿Somos cuidadosos con nuestros datos? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que no, o sea, yo creo que como chilenos somos muy poco cuidadosos con nuestros datos, pero no es todo nuestra culpa, es porque también no tenemos las legislaciones como actualizadas a la realidad de, de la tecnología de estos momentos. Eso es lo que nos pasa. En el fondo, de redes sociales como Facebook, que está recolectando todo lo que tú haces hace, no sé, 10 años, más o menos, y se puede hacer perfiles súper detallados y ellos perfectamente después se lo podrían vender a alguien que está haciendo una campaña política. Entonces, existen muchas formas de juntar todos los datos que se están almacenando de nosotros en el retail, en las redes sociales, las fotos que publicamos, todas esas cosas se pueden juntar. Entonces, lo que necesitamos en el fondo son leyes que ayuden a proteger cómo se utilizan esos datos a quienes se entregan, porque pasa a ser información muy sensible de nosotros. Y no necesariamente es la responsabilidad de las personas, tenemos que ser conscientes de eso, pero a veces hay servicios que nos piden nuestros datos y para nosotros son indispensables. O sea, no estar en redes sociales quizás no es un lujo que se puedan dar a algunas personas porque trabajan en comunicaciones y cosas así. Entonces, es como tu moneda de cambio son mis datos. Pero ahí está el tema del RUT, que ha sido siempre un cuestionamiento. Es decir, la gente cuando va al supermercado del RUT, tenemos el RUT en las ISAPRES, tenemos el RUT en las clínicas, es decir, y toda esta información, sin lugar a dudas, se cruza y tal como dices tú, saca un perfil completamente tuyo para la totalidad de las cosas que nosotros hacemos en el día a día. ¿Cómo crees tú que podría mejorarse la legislación en materia de datos? ¿Alguna sugerencia? Yo no soy legisladora, o sea, soy en el fondo
una humilde como obrera Desde tu del visión, tema de los datos. pero desde tu ¿Perdón? visión, ¿cómo deberíamos cuidarlo? Bueno, yo creo que tiene que ser muy explícito qué es lo que los acuerdos de uso de los datos, o sea, qué es lo que está permitido hacer con los datos y que no haya abuso de esos acuerdos. En el fondo, que yo no pueda tener una cláusula ahí que me permita a mí hacer cualquier cosa. Yo, por ejemplo, vivía en España muchos años y allá era muy claro qué es lo que iba a hacer el Estado con tus datos. Cada vez que tú accedías a un servicio digital, tú firmabas un contrato con el Estado donde ellos se comprometían a nunca entregar tus datos a terceros. Entonces yo no sé si esas cosas existen acá, o sea, yo he visto que hay leyes que no nos protegen a las personas, por ejemplo, publicar el padrón electoral, que tiene la dirección de todas las personas y está en internet. Entonces hay ciertas como fallas gigantes que tenemos en el sistema y que están legisladas para ser así. Hay una ley que dice que se tiene que publicar este padrón electoral, entonces en el fondo esas cosas deberían irse modernizando, irse adaptando para proteger a los ciudadanos y resguardar sus datos. ¿Ya? Porque claro, Bárbara, antes no había internet. en este periodo de pandemia nos vimos hiperconectados y estamos hiperconectados. ¿Cuál es el riesgo de la hiperconectividad en este periodo que fue mucho más exacerbada? Yo creo que el riesgo más grande tiene que ver, bueno, de mi punto de vista como investigadora de redes sociales, tiene que ver con el tema de la desinformación. Y es súper complejo en el sentido de que nos llega mucha información contradictoria y hay muchas personas que se informan exclusivamente a través de redes sociales. Entonces podemos caer en comportamientos que son riesgosos al no tomar las decisiones correctas para cuidar la salud pública. Y tenemos también comunicaciones riesgosas, no sé, si tú miras Estados Unidos, cuando Donald Trump dice que, o habla de que quizá uno podría tomar desinfectante o cosas así, después ves como consecuencia que hay gente que toma desinfectante y se muere, entonces se vuelve súper complicado porque tienes fuentes que probablemente deberían ser confiables de información, que están dando desinformación. Entonces, y además de eso tienes otras fuentes que están amplificando eso adentro de las redes sociales o generando su propia desinformación. Bárbara, ¿cuál es tu futuro posible? Aquel que pensaste que podía ocurrir en 30, 50, 70 años más, pero está a la vuelta de la esquina. Para mí ha sido el tema de la enseñanza remota y el tema del teletrabajo, como que parecía, era una realidad para algunas personas y habían estos cursos online, pero esto de migrar masivamente todo a trabajar online, o sea, que tú puedas conducir un programa de televisión desde tu casa, que yo pueda hacer clases desde mi casa, que mis hijos puedan ir al colegio desde la casa y ver que quizás ahora no es perfecto porque lo estamos haciendo en una situación de catástrofe y de emergencia, pero aprender que es súper factible, o sea, que de repente no es necesario que yo tenga que viajar todos los meses a una conferencia para reunirme con mis colegas y gastar un montón de recursos en desplazamientos aéreos, etcétera. Puedo hacer todo desde mi casa, o sea, para mí ese es como el futuro que ya llegó y creo que ha sido lo único bueno que yo le he visto al tema de la pandemia, es mostrarnos que podemos estar más en nuestras casas y hacer cosas productivas desde acá sin necesariamente tener que estar todo el tiempo desplazándonos y contribuyendo a la contaminación y a todas estas cosas. Bárbara Poblete, doctora en Informática y Comunicación Digital de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, estuvo con nosotros en este especial Congreso Futuro. Bárbara, muchas gracias por habernos hablado de los datos, del cuidado de los datos, de qué es lo que se viene para el futuro y cómo ha sido esta experiencia también de estar en la casa con los hijos, con trabajo, con clases online y por supuesto con toda esta modificación humana, tal como decías tú, que se ha vivido en tan poquito tiempo, en 5 meses, 6 meses, y que esperemos que vaya pasando de a poco. Gracias por invitarme, un gusto. Bárbara, queremos invitar a la gente a que nos acompañe a ver la charla que ofreciste en Congreso Futuro 2019.
la web social, los riesgos de la hiperconectividad. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer un breve alto en este especial Congreso Futuro y regresamos con nuestra invitada del día de hoy, Bárbara Poblete, y su charla de 2019. Regresamos. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro. En el blog anterior, para aquellos que nos siguen, tuvimos a Bárbara Poblete. Ella estuvo en Congreso Futuro 2019 hablándonos acerca de la web social, los riesgos de la hiperconectividad. Esta doctora en informática y comunicación digital de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, pero también es profesora asociada del Departamento de Computación de la Universidad de Chile, investigadora del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Los dejo entonces con Bárbara Poblete y esta exposición ofrecida en 2019, Web Social, los riesgos de la hiperconectividad. Aquí está. Unos 10 años, casi 10 años que con mi equipo de investigación hemos estado mirando las redes sociales. Y no solo yo trabajo en computación, pero también hay muchas personas de otras disciplinas. Hay sociólogos, hay periodistas, físicos, matemáticos, todos estamos mirando con una lupa cómo se comporta la sociedad a través de las redes sociales. ¿Redes sociales? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezó a transformarse la web, como la conocíamos antes, a una web social? Surgen diferentes aplicaciones. Seguramente muchos las conocen. Está Twitter, está Facebook, WhatsApp, Instagram. Hay un montón, estoy dejando afuera varias. Pero en general son aplicaciones en las cuales nosotros nos podemos comunicar con otras personas. Se caracterizan porque estamos generando contenido, lo estamos publicando, otras personas lo están comentando, entonces el motor principal de estos sitios somos nosotros, las personas. Entonces el contenido que hay en la web desde que se inventaron estas redes explota de manera gigante. También tienen esta característica particular que son un agente facilitador de la interacción social. ¿Por qué? Porque ahora muchos podemos tener en nuestro círculo cercano a personas que están al otro lado del planeta. Podemos estar constantemente trabajando, interactuando y también enterándonos de cosas que pasan en otros lugares. Por ejemplo, si hay un atentado terrorista en algún país o un incendio grande o un terremoto, en general la información primero aparece en las redes sociales por las personas que estaban viendo el evento. Pero a mí, como persona que trabaja en computación, lo que más me interesa, desde el punto de vista científico, fue cómo las redes sociales se han transformado en un nuevo medio de comunicación. Han pasado, incluso en algunos casos, para algunas personas a reemplazar lo que eran los periódicos digitales antes, o incluso la televisión en algunos casos. Muchos de los usuarios de redes sociales se informan a través de las cosas que están pasando en el mundo. Esto tiene ciertas ventajas. De cierta manera tiene que ver con la democratización de la información. No tenemos por qué estar sujetos a la línea editorial de un medio necesariamente, sino que podemos informarnos a través de muchas opiniones distintas que están publicando las personas en Internet. Entonces tendríamos esta maravillosa ventaja de poder mirar todo eso y formarnos nuestra propia opinión, ¿cierto? Se ve como algo muy, muy bueno para la sociedad. En general, el motor principal es que los usuarios pasan a ser creadores de su propio contenido. Ahí yo tengo una imagen de un avión que amarizó en el Hudson River. Esa imagen fue la primera que salió en los medios cuando pasó esto y era de una persona que estaba pasando por ahí en un transbordador, sacó la foto y la publicó en Twitter y esa imagen ha recorrido el mundo. Entonces uno podría pensar en tener medios de información que estén impulsados por estas tecnologías. Sin embargo, existen ciertas amenazas que hemos identificado que nos
trae esta súper hiperconectividad a la que estamos sometidos. Y es que nos volvemos vulnerables a creer todo lo que leemos. Nos volvemos vulnerables a confiar ciegamente en nuestras redes. Porque ahora nuestra red social, antes era, no sé, nuestros amigos, las personas con las que trabajábamos, ahora se extiende un salto gigante a todas las personas con las que estamos conectados, no sé, en Facebook, en Twitter, y de cierta manera nuestra percepción es lo mismo. Es como, estas personas son todos nuestros amigos, pero a veces ni siquiera sabemos si estamos interactuando con una persona real. Acá tengo un ejemplo, un estudio que hizo Facebook, donde ellos comprobaron el efecto de los filtros burbujas, filter bubbles, que consiste en que uno, estando dentro de una red social, tiene una percepción muy sesgada o estrecha de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos seleccionamos nuestro contenido. ¿Cómo lo seleccionamos? Seleccionando nuestros amigos. Al seleccionar a nuestros amigos, nos vemos expuestos al contenido que publican nuestros amigos y comparten nuestros amigos o las personas en las que estamos interesados en seguir en los medios. Y en general se ha demostrado que los humanos tendemos a relacionarnos con personas con las cuales somos afines y nos parecemos de cierta manera. Entonces se produce una selección en que el contenido al que estamos expuestos es muy similar a las cosas que ya nos gustaban de antes. Entonces hay todo un rango de contenido, opiniones e información a las cuales dejamos de estar expuestos. ¿Qué sucede? Que además se produce otra cosa que es el filtro algorítmico. O sea, estas plataformas están hechas para maximizar el tiempo que nosotros pasamos en la red social. Eso para ellos significa dinero. Entonces, ¿cómo hacen para maximizar el tiempo que estamos en la red social? Bueno, nos muestran cosas que nos gustan también. Entonces se refuerza esto y se va achicando más y más nuestra visión del mundo. También se da algo que se llama los echo chambers o las cámaras de resonancia, en que ciertas opiniones se propagan más que otras o ciertas opiniones resuenan en las redes sociales más que otras. Acá este es un gráfico que se hizo en la red de Twitter sobre conversaciones en el espectro conservador y liberal. Los extremos son conservador y liberal y el volumen de mensajes que publican las cuentas que están en esos espectros. Entonces uno ve que las cuentas que son de las opiniones más radicales publican muchos mensajes. O sea, ambos lados tienen muchos mensajes. Las opiniones que son más moderadas al medio son muy silenciosas. Entonces, a pesar de que hay usuarios en todo el amplio espectro de las opiniones, las que más se escuchan son las opiniones más radicalizadas en general. Entonces, por eso estábamos hablando antes de esto, que uno tiene la impresión que en Twitter las opiniones son muy, muy fuertes. No necesariamente, sino que son las opiniones que más resuenan para las personas porque tienden a propagarse más y más rápido. También ahí adentro de eso se tiene esos puntitos que están ahí arriba, son cuentas automatizadas. O sea, si uno quiere insertar propaganda política o noticias falsas, los lugares para hacerlo son adentro de estas comunidades más radicales, porque yo inserto una opinión ahí y se va a propagar muy rápidamente y va a resonar. Entonces esto ha sido explotado en las redes sociales, por ejemplo en las elecciones de Estados Unidos del 2016, para aprovechar de insertar información que es falsa. En general se ha demostrado que las personas tendemos a compartir información que va de acuerdo a los valores que nosotros tenemos o las cosas que nos gustaría creer. Eso incluso si es que se sabe que la información quizás no es cierta. Se han hecho estudios sobre eso. Entonces esto se vuelve bastante riesgoso en cuanto al contenido que estamos compartiendo todos. Tendemos a transformar la red, puede propagarse muy rápidamente noticias falsas en las redes sociales. También se ha visto, este es otro estudio que salió en la revista Science hace poco, que lo que han visto es que no todos los grupos propagan la misma cantidad de noticias falsas. Se ha visto que las personas que son más adultos, entre 45, sobre todo sobre 65, propagan hasta 7 veces más noticias falsas que los grupos de sectores más jóvenes. También se diferencia entre conservadores y liberales, donde los conservadores y los independientes propagan muchas más noticias falsas. Entonces se vuelven algunos grupos más vulnerables a esta información. Se ha demostrado un efecto en que se produce
una separación grande por el efecto de las redes sociales entre las opiniones. Acá se muestra conservadores y liberales cómo se va separando en los últimos 30 años más de un 70% en cuanto a cuánta gente está en contra del punto de vista del otro grupo. Antes, en los años 90, era alrededor de un 20% nomás en cada grupo, ahora es un 70%. Entonces, este efecto se acelera la polarización por las redes sociales. Lo que nosotros proponemos para poder solucionar esto o en general para poder trabajar con este nuevo medio de información que son las redes sociales es mirar el colectivo. No basarnos tanto en opiniones individuales, sino que mirar opiniones del grupo de personas. En general, el grupo tiende a pensar o a tener más información que nos permite tomar decisiones. Yo trabajo en el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos y ahí hemos desarrollado ciertas aplicaciones que se basan en inteligencia colectiva, en amasar información de todos, en dar una visión completa de lo que es la red social para ver si es que hay alguna información falsa. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Galian, que está en galian.cl. Todas estas herramientas se están desarrollando, que permite explorar eventos noticiosos alrededor del mundo. Es como un navegador histórico de eventos. Y cada evento se puede explorar en base a las opiniones que han emitido las personas de estos eventos. Hay distintas vistas, se pueden seleccionar fechas, se puede ver qué países interactúan en distintos eventos. Incluso hemos hecho análisis de relaciones internacionales utilizando minería de datos sobre los datos de las redes sociales. Tenemos otra aplicación que se llama Tuicali, que está en tuicali.cl, que es un sismógrafo social. Detectamos sismos usando Twitter. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que cuando aparecen explosiones de mensajes en la red, o sea, reacciones colectivas desde un mismo punto geográfico, entonces podemos detectar un sismo. Si se fijan ahí, esa señal son volumen de mensajes. Es muy parecida a la señal de los sismógrafos, pero este es el sismógrafo basado en Twitter. ¿Y qué hacemos? Podemos visualizar desde dónde vienen todos esos mensajes para así hacernos una idea si de verdad es un temblor que se está sintiendo. Si mucha gente en un mismo lugar al mismo tiempo hacen una explosión de mensajes, eso es mucho más difícil de simular que cuando yo creo cuentas falsas que están poniendo información desde distintos lugares. Entonces acá, en general, lo que yo propongo es ir desarrollando este tipo de herramientas que nos permiten acompañar a las personas en el consumo de información. Cuando yo tengo una vista sesgada del mundo, a través del filtro burbuja, a través de los algoritmos de selección, es difícil tomar decisiones con esta vista parcial. La idea sería que podamos acompañar a los usuarios con herramientas que entreguen un espectro más amplio, pero además necesitamos potenciar el querer tener pensamiento crítico, el querer de verdad, antes de compartir algo que es sensacional, detenernos a pensar un poco, ¿quién me mandó esa información? ¿Cuál es la fuente? ¿Hay otro medio que esté informando lo mismo? Entonces, en ese sentido, para mí es súper importante que ahora, para las personas viviendo dentro de este ambiente nuevo de información, eduquemos en base a cómo desarrollar el pensamiento crítico, cómo nosotros podríamos ayudar a los niños a tener un consumo responsable de información. Y yo creo que ese es uno de los principales desafíos que nos viene a futuro, a no creer todo lo que leemos y a reflexionar más sobre las cosas que consumimos. Muchas gracias. Hola. Chile es un país de terremotos, pero esta vez el movimiento no es bajo la superficie, sino que acá afuera. Y entonces es tan importante construir arquitecturas que sean resistentes a los cambios del futuro. Y ahí la educación tiene que jugar un papel fundamental. La educación de hoy día
y la educación de mañana. Por eso quiero explorar con ustedes esta pregunta. ¿Cómo hacemos para preparar a las generaciones que vienen en un mundo donde sistemas parecen pensar por sí solos? Si las máquinas piensan, ¿cómo preparamos a los que no son máquinas? Y esto no es tan fácil, porque la tecnología evoluciona, como nos decía Guillermo, a una velocidad exponencial, pero las personas no aprendemos a la misma velocidad. Y entonces yo voy a plantear como hipótesis para esta presentación que las innovaciones benefician especialmente a aquellos que están preparados, pero pueden llegar a generar brechas y ciertas formas de exclusión. Y la mejor manera de reducir esas brechas es a través de la educación. Vamos a hacer un pequeño viaje. 22.000 años atrás, en el norte de España, las cuevas de Altamira, en la Capilla Sixtina del Paleolítico. Ahí algún día, un buen día, un grupo de hombres y mujeres decidieron mezclar tierra, óxido y empezaron a jugar con las cavidades de la roca para dibujar un bisonte. Todos los que estaban alrededor muy probablemente dijeron: qué superdotados, qué ganas de ser tan innovador como mis colegas. Y esta brecha se ha mantenido a lo largo de la historia. En la Edad Media, los escribanos podían escribir, transcribir, leer, y una enorme parte de la población no podía leer y tenía que limitarse a escuchar los textos que los escribanos leyeran o los trovadores cantaran. Y esta distancia entre aquellos que pueden innovar y el resto se ha mantenido a lo largo de la historia. En el año pasado, la mitad del planeta consiguió acceso a Internet. Pero todavía nos queda casi 4.000 millones de seres humanos que están en una oscuridad digital, en el cono sur de América Latina, en África, en el norte de Asia. La mitad del planeta tiene que escuchar los cantos que otros cantan sobre Internet. ¿Y saben qué? Estas brechas no son solamente de instrumentos, son de habilidades. Quiero darle algunos datos. El Banco Mundial indicó que la mitad de los niños del planeta de 10 años no comprende un texto sencillo. Y esos números suben hasta un 80% en países de baja renta. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que hace una serie de evaluaciones, aplicó en Chile en el 2016 una evaluación de adultos en capacidad de lectura. Identificó que la mitad de los adultos que aplicaron ese test no pueden pasar a nivel de analfabetismo funcional, es decir, la capacidad de aplicar un texto para la vida cotidiana o la vida profesional. Y datos más recientes de la prueba PISA, esa que se aplica a los jóvenes de 15 años, publicados hace pocas semanas, indican que menos de 1 de cada 10 niños que aplicaron esta prueba, no solamente en Chile, sino que a nivel global, no puede distinguir entre un hecho y una opinión. Un hecho y una opinión. Y eso entonces evidentemente plantea algunos retos que tenemos que tener en la agenda. Vamos a entrar un poco en esta idea de los nuevos alfabetismos y los nuevos analfabetismos. Si algo que nos distingue de las máquinas es que no solamente nosotros podemos conocer, sino que también comprender. Conocer es saber juntar la A con la B para poder leer. Comprender es ser capaz de leer entre líneas. Y eso hoy día es tan importante, porque hoy día mucha de la información que consumimos está alterada, está modificada, está fragmentada, está manipulada. Las famosas fake news y la posverdad. Y además, si le sumamos otro elemento de la psicología, el sesgo de la confirmación, que hace que nosotros tendemos a ignorar a aquellos que piensan diferentes a nosotros, tendemos a centrarnos en aquellos que refuerzan nuestro sistema de pensamiento. Eso es tremendamente peligroso porque nos impide poder aprender. Qué importante sería aplicar esto en otros contextos también. Ahora, si ahora sumamos el componente digital y entendemos que no basta solamente con conocer las herramientas, sino que con comprender. No basta con que usted sepa usar el teléfono, sino que comprender hacer un consumo crítico. Es decir, primero tenemos que tener acceso a los dispositivos, conectividad y batería. Muy importante la batería. ¿Cuántas veces no hemos visto en un aeropuerto, en un terminal de buses, una persona arrodillada en una esquina y no está rezando, está cargando el teléfono? ¿No les ha tocado verlo? Infraestructura, importante. El segundo elemento tiene que ver con conocer estas herramientas. Y todavía tenemos camino por avanzar para que la tercera edad, las personas con capacidades especiales, el mundo rural se pueda incorporar más a la revolución digital. Pero está el tercer elemento, que es la capacidad de comprensión. Entender cómo el conocimiento se produce de manera distribuida, cómo se actualiza, cómo se reforma, cómo eso se convierte en una realidad paralela a aquellos que no pueden acceder a estos servicios. En los últimos 20 años pasaron dos cosas muy importantes. En primer lugar, una gran cantidad de los servicios que accedemos en Internet
No los pagamos de manera transaccional, sino que los pagamos con nuestros datos. Y en segundo lugar, cuando estamos dispuestos a pagar por contenidos, por ejemplo, a través de streaming en películas, en libros, en música, ya no pagamos por el contenido, sino que pagamos por el tiempo que estamos consumiendo. Entonces, esto ha generado una transformación sustantiva a la era predigital. ¿Por qué? Porque la economía de las extracciones, los proveedores de contenidos necesitan nuestros datos para hacer publicidad, para fragmentar la realidad compleja a una realidad parecida a nuestro sistema de pensamiento. Y esto es bien peligroso porque manipula nuestra comprensión de la realidad, genera islas, genera burbujas, genera formas de imposición de uno sobre otro. Pero además un enorme bombardeo de información donde es difícil distinguir los hechos de las opiniones. Y yo me quiero preguntar, ¿cómo hacemos para que la educación dialogue con estos temas también? Pero antes de ir allá, tenemos que incorporar un tercer elemento, del que se ha hablado muchísimo en este Congreso, la inteligencia artificial, la capacidad de los sistemas de hacer mímesis de la cognición humana, la capacidad de hacer diagnósticos, la capacidad de hacer recomendaciones, análisis. Hoy día, por ejemplo, conocemos cuáles son las grandes compañías que hoy día concentran un enorme volumen de las interacciones a través de los espacios digitales, pero no comprendemos demasiado bien cómo lo hacen, ni con qué fines, o sea, los fines sí los tenemos clarísimos, pero no tenemos demasiado claro cuáles son las formas, hasta dónde llega nuestra información. Entonces, en esta brecha quiero hacer un zoom en 3 ejemplos muy claros que son los que ven aquí: vigilancia, manipulación y reemplazo. El primero, en China, en la provincia de Zhejiang, decidieron hacer un experimento bien curioso. Decidieron poner cámaras de vigilancia en las clases, para que el detector de reconocimiento facial identifique si el niño está estudiando, está aprendiendo, está concentrado, está distraído. ¿Se imaginan? El software manda un reporte al director de escuela y, por supuesto, al padre que recibe un WhatsApp para saber si el niño está estudiando. Yo no sé ustedes, pero esto plantea muchas preguntas en términos de ética digital, protección de datos, protección de la identidad, y no queda demasiado claro cuál es el nivel de efectividad de esto. ¿Se imaginan poner una cámara de reconocimiento facial en el taller de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci cuando estaba pintando la Mona Lisa y que el software pueda averiguar qué tan creativo es una persona? Bueno, la educación del futuro empieza a coquetear con estas ideas. Déjenme darles la segunda. Nosotros somos sujetos manipulables, hackeables, decía Harari en este escenario. ¿Por qué somos hackeables? Porque muchas veces decidimos no decidir y que estas herramientas de inteligencia artificial tomen decisiones por nosotros, cómo vestirnos, cómo movernos. Déjenme darles 2 ejemplos. El 70% de los videos de YouTube que vemos son recomendaciones del algoritmo. El 70% de esos miles de millones de videos que se ven al día. Otro ejemplo que a lo mejor les puede interesar a alguno de los que use Uber. En Inglaterra se identificó que Uber puede identificar el nivel de vida que tiene su batería, cuánto le falta para acabarse. Entonces descubrieron que cuando su batería está por acabarse, les sube la tarifa del viaje y las personas aceptan para no perder el traslado. Somos más manipulables de lo que quisiéramos, porque muchas veces decidimos no decidir. El gran buscador hoy día no solamente nos da la respuesta ajustada a nuestro sistema de pensamiento, a nuestra burbuja, sino que ahora nos está ayudando a hacer las preguntas. Es decir, no solamente nos dicen cómo pensar, sino en qué pensar. Y ahora últimamente, probablemente muchos de ustedes han visto que hay una emergencia de herramientas de inteligencia artificial que pone sobre una persona un rostro distinto. Vamos a tener que educar el ojo en este nuevo contexto. Esta vieja idea de ver para creer va a quedar un poco obsoleta, creo yo, en este contexto. Pero además, como muy bien nos planteaba Guillermo, empiezan a aparecer herramientas que complementan las capacidades humanas. Hemos visto muchas empresas que están incorporando a ciertos trabajadores en los supermercados, por ejemplo. En el sur de Francia hay unos pequeños robots que interactúan con adultos de tercera edad. En las bodegas de Amazon ponen estos pequeños robots que marcan y trasladan las bodegas. Y empieza a ponerse de moda los chatbots. Las empresas ponen chatbots para atender las preguntas de recursos humanos. Y en los Estados Unidos está muy de moda este pequeño chatbot que está ahí. En vez de ir al terapeuta, usted le cuenta sus problemas a este pequeño chatbot. En este concierto todos somos inmigrantes, porque es un territorio no explorado. Y esta vieja idea de que los trabajadores del cuello blanco, las de cuello azul, estaban más o menos expuestos a la tecnología, queda obsoleta. Porque hoy día vemos que tareas que hacen abogados, médicos, contadores, son ampliadas o reemplazadas por estas máquinas. Vamos a tener que aprender de una manera distinta, más dinámica, más rápida, más acelerada. No solamente habilidades de orden superior, pero también ciertas habilidades socioemocionales, empatía, intuición, sentido común, cosas que las máquinas no saben hacer.
Algunos son optimistas, dicen, esto es fantástico porque va a ampliar nuestras capacidades. Y otros dicen, esto va a ser una muy buena manera de reemplazar mano de obra. El futuro está por escribirse, pero lo que es claro es que muchas de estas máquinas van a hacer cosas que hacemos nosotros, con la diferencia que estas máquinas no descansan los domingos, no tienen sindicato, no tienen hijos enfermos. Yo no quiero asustar a nadie, pero me interesa que esta sea una conversación también de educación. La Universidad de Helsinki decidió hacer un programa de inteligencia artificial para ciudadanos, para gente que no se dedica a la informática. Ha sido muy exitoso, ahora se promueve en toda Europa, es de acceso abierto, los recomiendo darle un vistazo. En los Estados Unidos también hay una iniciativa para que niños de jardín infantil hasta los 12 años entiendan cómo funcionan estas máquinas. Déjenme darles un ejemplo, el pensamiento algorítmico. Un algoritmo al final del día es una secuencia de pasos para resolver un problema. Y son muy importantes porque los algoritmos nos ayudan a definir a quién darle un subsidio, a quién darle una beca, a quién darle un empleo, a quién darle un seguro, a quién darle un préstamo. Y si este algoritmo recomienda o valora un tipo de personalidad, un tipo de población más que otro, o subvalora alguno, podemos, sin darnos cuenta, automatizar formas de inequidad. Entonces vamos a tener que aprender a ser un poco más escépticos de estas herramientas. Vamos a tener que aprender a hacer la pregunta, bueno, ¿quién puede quedar perjudicado detrás de esto? Hoy pasa una cosa súper curiosa. Estamos cada vez más poniendo nuestra vida privada en estas cajas de cristal, en estas redes sociales, en estos correos electrónicos, pero no tenemos mucha idea de cómo se utilizan. Están en una caja negra y no terminamos de entender, pero nos ponemos a disposición. La revolución industrial puso el derecho a la propiedad. La revolución digital nos debe un derecho, el derecho a la propiedad de datos, donde tengamos el usus, yo uso los datos para lo que quiero, cuando quiero y como quiero. El abusus, yo destruyo mis datos en el momento que quiero de la plataforma que quiero. Y el fructus, si yo quiero vender mis datos, tengo que tener el derecho de hacerlo. Así que nos queda un camino pendiente por avanzar en esa línea. Pero además, las máquinas, como se hacen muy hábiles, empiezan a sacar conclusiones. Ya no solamente las máquinas recogen lo que yo comparto, mis fotos, mis tweets, mis likes, sino que además analizan mis comportamientos, mis interacciones, mis movimientos. Y además, las máquinas sacan conclusiones sobre nuestra personalidad que pueden no tener nada que ver con lo que nosotros somos. Entonces, hay que comprender que la privacidad no es algo dicotómico, no tienes o no tienes privacidad, son capas y tenemos que educar a la sociedad sobre esto. Quiero terminar con 6 ideas. La primera, y que creo que es central, hoy día en nuestra región tenemos una dependencia tecnológica estructural frente a las tecnologías desarrolladas en otros lugares. En segundo lugar, el aprendizaje humano es central. El problema que tenemos es que la velocidad de cambio de estas máquinas no necesariamente tiene que ver con la misma velocidad de nuestros cambios de comportamiento, nuestros cambios de las formas de relacionarnos, nuestras habilidades. Y en tercer lugar, es fundamental que las políticas públicas dialoguen con estos esquemas de transformaciones en lo laboral, de nuevas preguntas en lo educativo. Pero además, con todos estos cambios, es importante que nos preguntemos cómo hacemos para que las personas no queden en un segundo plano. Una ética digital que no se agote en una declaración de buenas intenciones, sino que el Estado se asegure de proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Y por último, estos son temas complejos. Estos son temas que no se resuelven de la noche a la mañana y que van a necesitar soluciones complejas. Vamos a necesitar personas con distintas miradas, todos tenemos puntos ciegos, pero a la medida que tenemos más miradas, es más probable que tengamos una solución más transversal para muchos. Hoy día ya nos dimos cuenta que la innovación no puede ocurrir solamente acá dentro de la cueva, tiene que ocurrir allá afuera también. Y para eso tenemos que seguir preguntándonos, ¿cómo hacemos para que la educación entregue a los ciudadanos herramientas que les permitan vivir en este futuro cambiante? Muchas gracias. Ahí estaba Cristóbal Cobo con esta exposición ofrecida en Congreso Futuro 2020. La innovación es para quien esté preparado. Nos señaló que la innovación genera brechas. Estas brechas se pueden acortar con educación. Doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista senior en Educación y Tecnología, quien ha escrito diversos libros. Recomendamos el de 2019, Acepto las condiciones, usos y abusos de las tecnologías digitales. Cristóbal Cobo, 2019. Junto a él, despedimos este especial Congreso Futuro. Los dejo invitados a que nos sigan en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Estamos ahí en Congreso Futuro en tu comuna en línea, reviviendo las exposiciones, ideas, preguntas y respuestas que científicos nacionales e internacionales han ofrecido en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. La invitación es a revisar los contenidos.
Tenemos las exposiciones en www.congresofuturo.cl. Por supuesto, ya están arriba las charlas 2020 de este congreso que recién pasó en enero de este año. Grandes invitados tuvimos. Ingresen entonces a www.congresofuturo.cl. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado en este especial Congreso Futuro y nos juntamos en una próxima edición para revivir los futuros posibles y los desafíos del futuro que nos han planteado científicos nacionales e internacionales. Nos vemos.